Bendiciones a todos a nuestra lección 34 de la materia Hechos 29, capacitación práctica para facilitar movimientos de plantación de iglesias con oralidad en campos olvidados. Hoy entonces vamos a ocuparnos de la penúltima lección, como lo decía el pastor Tito, y me ha correspondido la lección número 34. En esta lección número 34 vamos nuevamente a repasar el plan maestro para la plantación de iglesias. Plan maestro para la plantación de iglesias. Y vamos a recordar algo que hemos repetido durante todas estas 34 lecciones, que el plan maestro se construye sobre la categoría, sobre 6 categorías: investigación, oración, alianzas, plataformas, evangelismo y discipulado y plantación de iglesias. Al establecer el plan maestro sobre estas 6 categorías, recuerden que nuestra meta final es poder lograr alcanzar la visión, realizar la visión. La plantación de iglesias, pero más que la plantación de 1, 2 o 5 iglesias, sería la plantación de iglesias reproducibles capaces de colmar con el evangelio toda una etnia, toda una región, o como ha sucedido en este caso con Hechos 29, toda una nación también. Recordemos el propósito del plan maestro. Está diseñado para llegar al cumplimiento de la visión final, y comenzamos entonces a poner las manos en el arado después de la investigación con todo el tema de la oración, la siembra abundante del evangelio, la necesidad del acompañamiento en el discipulado, el establecer iglesias en casas. Recordemos que este modelo está basado en modelo de iglesias en casas. También es importante la reproducción de líderes para que ellos, a su vez, con el principio 222 basado en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, se conviertan en multiplicadores de la visión de la plantación de iglesias. Entonces, el propósito del plan maestro diseñado sobre esas 6 categorías que acabamos de ver, la meta es llegar al cumplimiento de la visión final. En esta lección 34 nos dedicaremos a desarrollar las listas de metas, recursos, oportunidades que surgen de los obstáculos, planes y procesos evaluativos para la plantación de iglesias en nuestros ministerios. Vamos entonces a ver un ejemplo de cómo desarrollar no solamente las metas y los planes, sino que esas metas y planes tengan que ver con el área de plantación de iglesias basadas sobre esas 6 categorías. Plantación de iglesias. Recuerden que lo primero que hacemos en esa hojita que tenemos allí en nuestro manual PDF de Hechos 29 es escribir la declaración de propósito al comienzo del documento. Ahora al final de esta lección vamos a volver a ver la hojita, la cual ya nos es familiar y que usted ha debido venir trabajando sucesivamente. Escribir la declaración de propósito al comienzo del documento de plantación de iglesias de su plan maestro. Vamos entonces a ver aquí ejemplos. Ejemplos, estamos viendo. Un ejemplo de metas. Recuerde que nuestras metas deben ser alcanzables, deben ser medibles y deben ser comunicables. No podemos trazar una meta como responden algunos pastores cuando voy a hacer consultoría para el crecimiento en iglesias que están estancadas y pregunto cuál es la meta para el próximo quinquenio, para los próximos 5 años, y responden glorificar al Señor. Y pregunto, ¿y cuándo van a saber que glorificaron al Señor? Entonces responden, cuando sintamos paz en el corazón. Entonces parecen metas muy espirituales, pero en realidad no son medibles ni son comunicables y por eso no podemos medir si las estamos alcanzando.
Así que dentro de las metas tienen que tener esas características y aquí un ejemplo de meta sería: plante 10 iglesias en áreas estratégicas donde la gente vive en los próximos 2 años. Equipe a estas iglesias en casa para reproducirse y ayúdelas para llegar a la tercera generación. Desarrolle y lleve a cabo un programa de entrenamiento sobre la marcha para los líderes de la iglesia dentro del primer año. Conduzca a las iglesias en casa a desarrollar una red de compañerismo y estímulo. Este sería entonces un ejemplo de metas. Las metas deben ser muy claras. Recuerde que las metas son los pasos que nos van a llevar al objetivo final. Debemos también entonces en esta lista ver los recursos que tenemos. Entonces necesitamos plantadores o pioneros en plantar iglesias, trabajar con las iglesias existentes en el área, ver si tenemos este recurso. Esto es parte del tema de la investigación. Mi grupo personal de discipulado, ver si tengo organizaciones de educación teológica por extensión, y dentro de los recursos debo ver qué grupos cristianos se enfocan en plantar iglesias también en nuestra zona de enfoque, en nuestro grupo étnico de enfoque. Recuerde que cuando hablamos de recursos siempre debemos incluir los recursos humanos. A veces se hacen listas para plantar iglesias donde todos los recursos son económicos, pero lo más importante es que podamos tener otros obreros que quieran apuntar a la tarea que estamos realizando. Recordemos entonces que hemos enseñado a lo largo de Hechos 29 que debemos, como coordinadores de estrategias o como mentores de plantadores o como promotores que estamos fomentando un movimiento de plantación de iglesias, debemos tener la capacidad de liderazgo de convertir en oportunidad cada obstáculo que surge en el campo o en el trabajo a realizarse. Aquí vamos a tener una vez más, como lo hemos hecho repetidas veces en las otras categorías, si por ejemplo surge el obstáculo, ¿existe alguna resistencia a tener iglesias en casa? Entonces, convertir este obstáculo en una oportunidad. La oportunidad sería encontrar creyentes y organizaciones que estén a favor de iglesias en casas y eduque a otros con respecto a su importancia. Recuerden que en todo lo que hemos visto en movimientos de plantación de iglesias, en campos olvidados, la dinámica de la iglesia son iglesias en casas. Ante el obstáculo, las iglesias no están acostumbradas a plantar nuevas iglesias, ya que tradicionalmente los plantadores de iglesias son los que lo han hecho. Esto también es un obstáculo. Donde estamos acostumbrados que solamente plantadores expertos y plantadores pioneros vayan plantando las iglesias una a una. Recordemos que en esta materia estamos hablando de movimientos de plantación de iglesias y hay dos características indispensables en un movimiento de plantación de iglesias. Primero, que las iglesias sean iglesias en casas y segundo, que estas iglesias en casas tengan la visión de ellas mismas plantar nuevas iglesias. Así que este obstáculo debemos convertirlo en la oportunidad. Y la oportunidad será dada cuando entrenemos pacientemente las iglesias en casa para plantar otras iglesias. ¿Qué planes de acción podríamos dar o tomar en este camino? Bueno, después del proceso de investigación, entonces podemos mirar del mapa del campo de cosecha, determinen las áreas más estratégicas para plantar las 10 iglesias iniciales. Recordemos que esta es una parte importante dentro de los movimientos de iglesias, también en la materia de MOPIs, movimientos de plantación de iglesias.
de misión.org/PPI, traté precisamente el módulo anterior sobre cómo impactar ciudades estratégicas para poder producir movimientos dentro de las zonas urbanas. Encontramos que el apóstol Pablo era estratégico en esta área. Él plantaba iglesias en lugares geográficamente estratégicos, y aquí cuando hablamos de los campos olvidados, también debemos pensar de esa manera. Las primeras iglesias deben ser plantadas en lugares estratégicos. Entrene a los plantadores de iglesias y evangelistas existentes en la plantación sencilla de iglesias en casa, y equípelos para entrenar a los creyentes de la iglesia en casa en hacer el mismo proceso. Venimos trabajando hace tiempo nosotros, mi equipo de trabajo de plantación de iglesias, con algo que yo llamo iglesias de diseño simple. Lo importante para poder producir un movimiento es que el plan de acción que tengamos sea reproducible, altamente reproducible, y que cada iglesia en casa pueda ser capaz de ella misma plantar más iglesias o reproducirse en iglesias. Para esto necesitamos entonces desarrollar una cadena de entrenamiento de plantación de iglesias en casa. También para MOPIS, ese es el tema que estoy tratando precisamente en el módulo de este mes. Estamos tratando los patrones para la plantación de iglesias a través de movimientos, y en el mes de octubre me ocupa el tema de que un patrón clave es la plantación de iglesias en casas. Debemos entonces, dentro de los planes de acción, desarrollar un sistema de supervisión para rastrear la reproducción de iglesias. Esto es muy importante, que tengamos un sistema de supervisión para rastrear, que podamos evaluar lo que estamos haciendo y saber si se está cumpliendo la meta de que cada iglesia en casa se haga reproducible. Dentro de los planes de acción puede pedir a los grupos que hacen entrenamiento sobre la marcha para sus líderes si podemos usar sus materiales. Esto es parte de las alianzas, lo que yo llamo alianzas estratégicas. Ver qué materiales podemos usar de algún ministerio que ya tenga bastante experiencia en preparar líderes para esta clase de entrenamiento. Y si acaso tenemos el obstáculo que no tenemos eso, entonces debemos convertir este obstáculo en una oportunidad. Debemos desarrollar nuestro propio acceso, nuestro propio proceso de entrenamiento sobre la marcha. Debemos también entrenar a todos los líderes de la iglesia en casa y a los plantadores de iglesias en narración de la Biblia y en el método de estudio bíblico. Enséñelos a obedecer. Recuerden que estamos hablando de una región o de regiones en donde las tasas de analfabetismo son extremadamente altas. Y dentro de nuestros planes de acción desde el principio debe estar el ser capacitados, ser altamente capacitados en utilizar el método de la narración de la Biblia, el de contar historias para poder transmitir el evangelio y obviamente también para poder transmitir todas las lecciones de liderazgo, de discipulado. Debemos también saber que en un movimiento de plantación de iglesias, y como debería ser en el discipulado normal de los creyentes, deberíamos utilizar más el método de estudio bíblico, enséñelos a obedecer, que algunos otros métodos de investigación o de estudio bíblico mucho más avanzados. Deberíamos enseñarles a ellos encontrar el alimento en la palabra y encontrar allí los principios eternos que deberían guardar en sus vidas frente a todo aquello que es la cosmovisión
o la cultura que le rodea. Es importante y es bueno saber que cuando usted le enseña algún principio eterno que la persona debe practicar, es mucho menos efectivo que cuando él lo descubre él mismo en las escrituras. Entonces debemos narrar historias bíblicas y ayudarles a descubrir personalmente qué cosas debemos obedecer. Desarrolle e introduzca música local para las iglesias. No olvidemos esto. Vamos a llevar evangelio, no vamos a llevar cultura nuestra. Necesitamos que la narración de las historias de la Biblia con las que pretendemos ganar o discipular las personas puedan ser en un lenguaje autóctono, y también la parte musical debe desarrollarse con música local para las iglesias. Dentro de los planes de acción debemos trabajar con plantadores de iglesias y líderes de la iglesia para contextualizar a la iglesia. No debemos llevar un piano, instrumentos musicales, sino que cada lugar, cada etnia, cada pueblo, cada nación tiene algunos instrumentos con los que ellos se identifican y que son ancestrales. Cuando nosotros introducimos cualquier cosa que es contracultural, inmediatamente estamos poniendo una barrera a la capacidad de que las iglesias en las casas puedan reproducirse. Debemos contextualizar con lo que ellos tienen. Más de los planes de acción. Ayúdeles a las iglesias a desarrollar una red para el compañerismo y el estímulo. Esta es una clave, por no decir que un secreto. Es una clave importante. No debemos plantar una iglesia en casa y que ella quede aislada de otros creyentes, sino que podamos promover el compañerismo, el estímulo de redes de iglesias. En el año 2008 leía un libro que se llama El Hombre Celestial, el testimonio de un cristiano que dirigía unas 80,000 iglesias en casas en la China, y cómo él les enseñó a trabajar como una red para poder luchar contra el espionaje de los oficiales del comunismo que perseguían a la iglesia en China. Y esta red de iglesias se protegían, se ayudaban, se comunicaban. Es muy importante que las iglesias en casa que se van desarrollando sepan que no son una familia, no son una iglesia, sino que son parte de una red, y esto genera un sentido de pertenencia y de fuerza emocional y espiritual. La comunión. Cada 3 meses planeo un programa unido para que las iglesias en casa puedan reunirse. Cada 3 meses planeo un programa unido para que las iglesias en casa puedan reunirse. Este elemento es supremamente importante. Yo llevo 23 años plantando iglesias, y aunque comienzo o trabajo básicamente en áreas urbanas y trabajo inicialmente con el establecimiento de grupos pequeños, que en nuestro contexto llamamos células, cuando usted deja que la gente pase mucho tiempo en una célula y no le enseña que la iglesia es un cuerpo y que somos un parte del todo de la Iglesia Universal de Cristo, en algunos momentos estos grupos caen en mantenerse en solitario o en hacerse por ermitaños, por decir algo. No se reúnen ni se congregan con nadie porque creen que ellos son los mejores o no saben lo que está sucediendo, lo que el Espíritu Santo está haciendo con otras personas en otros lugares de la misma ciudad o de la misma etnia. Entonces, fortalece muchísimo cuando nosotros les hacemos tener encuentros unidos para que puedan conocerse, orar juntos, comer juntos, contar sus experiencias de persecución, de sufrimiento o de victoria. Esto es importante, es muy importante dentro de los planes de acción que desarrollemos un programa unido para que las iglesias en casa puedan reunirse. Procesos de
Pastor Tito, ¿me puede cerrar ese micrófono, por favor? No, es que tenés que cerrarlo vos, Carlos, porque estás vos como administrador, no tenemos dos administraciones hoy de la sala. Ah, ya. Dale. Lo que pasa es que me va a tener que salirme de aquí. A ver. Si pueden cerrar los micrófonos, los que lo tienen abierto, por favor. Tito, no sé aquí cuál es la opción de cerrar el micrófono. Anda a participantes, el botón muteo. Ruth tiene micrófono. Ya creo. Gracias, hermana Ruth. Los procesos de evaluación también es algo que debemos tener dentro de nuestra lista. Debemos rastrear el número de líderes entrenados en plantación de iglesias y las áreas donde están trabajando para asegurarse de que ningún área sea pasada por algo. Es parte de la investigación inicial, pero luego es parte del rastreo. Recuerden que algunos lugares en campos olvidados no aparecen ni siquiera dentro de la geografía oficial o dentro de los mapas oficiales de una región. Entonces, en el proceso de investigación hemos levantado nuestro propio mapeo y cuando hacemos el rastreo debemos asegurarnos de que de esos líderes que estamos entrenando en la plantación de iglesias puedan cubrir cada una de las áreas, todas las áreas, para que no quede ningún lugar, ningún segmento de la población sin que se le presente el evangelio. No solamente a través del evangelismo, sino también estableciendo las iglesias en las casas. También debemos rastrear la multiplicación y reproducción de la iglesia para asegurar que cada aldea y comunidad tengan una iglesia en casa. Dentro de los procesos de evaluación de movimientos de plantación de iglesias, es muy importante el rastreo. Rastrear la multiplicación y reproducción de la iglesia para asegurar que cada aldea y comunidad tenga una iglesia en casa. Vamos entonces ahora, al finalizar, a ver el resumen de lo aprendido en la lección 34. Aquí dice, en la próxima página debe comenzar a trabajar en sus propias metas, recursos, oportunidades que surgen de los obstáculos, planes y procesos de evaluación para la plantación de iglesia. Recuerde, usted inicia con escribir su declaración de visión final al principio de la página. Luego trabaje paso a paso en cada una de las áreas. Cuando tenga dudas, pida ayuda a otros miembros de su grupo de trabajo o a sus entrenadores. Y a continuación vamos a ver esa página que hemos estado viendo al final de cada una de las categorías sobre las que se construye el plan maestro. Así que aquí vamos a hacer un recuerdo. Esta es la hoja que está en su manual PDF de hecho 29 y aquí está donde usted debe escribir la visión final, luego coloca plantación de iglesias, allí usted tiene esta hoja en su manual y aquí va desarrollando metas, recursos, oportunidades, planes de acción y procesos de evaluación. Gracias, Pastor Tito. Quería abrir un material que tengo por aquí precisamente para mi clase de octubre. Permítame compartir un momento el PPT de Mopis para mostrarles algo a los hermanos. A ver si puedo compartir un momento.
Dale también con hermanos. Aquí está. Si no ven nada, no importa, es que en esa no va a haber nada porque es la de luego colocar el nombre. No pasa mi salud. Pásate, mi rey. Ahí se está viendo, Carlos, ¿eh? Sí, quiero avanzar para dar un ejemplo. Los movimientos de plantación de iglesias comenzaron a surgir un poco antes del año 2000, a tomar fuerza por allá en el 1985. Había una idea en el 1990, ya estaba madurándose la idea en la última década, en 1990 al 2000. Ya el concepto está bastante arraigado y está siendo puesto en práctica. Y quería mostrarles que los movimientos de plantación de iglesias no es algo que nosotros soñamos solamente, sino que estamos estudiando los principios de realidades existentes en nuestro tiempo. Hay un despertar actual del Espíritu Santo y cualquiera de nosotros que estemos aquí en esta sala recibiendo la clase de Hechos 29, puede orar a Dios y puede ser un instrumento poderoso, precioso en las manos de Dios para fomentar o producir movimientos de plantación de iglesias. Primero que todo, obviamente en los campos olvidados que pertenecen a las etnias no alcanzadas, pero también dentro de nuestras regiones, dentro de nuestros países suramericanos, centroamericanos o en cualquier lugar en donde Dios nos haya colocado. Les voy a mostrar con este ejemplo sobre los movimientos de plantación de iglesia como un despertar actual del Espíritu Santo, obviamente. Ginny Grace, esta parejita de personajes que ve aquí, ya le digo por qué son personajes. Ginny Grace, Kai, están en el núcleo de lo que se convirtió en un movimiento global de plantación de iglesias. Ellos iniciaron algo en el año 2000, el sueño de fomentar un movimiento de plantación de iglesias dentro de una región de su propio país. Bueno, ese movimiento ha visto más de 1.700.000 nuevos bautismos. Tenía el dato aquí, más de 100.000 iglesias, pero ayer estuve comunicándome con algunos que fueron miembros de este equipo y dice que en este momento ellos van por mucho más de 150.000 iglesias, exactamente 168.500. Pero yo puse aquí solamente más de 150.000 iglesias en casas plantadas en China. Su historia ha inspirado y equipado a miles de misioneros y ha ayudado a capacitar a más de 650 diferentes movimientos de plantación de iglesias alrededor del mundo de hoy. Actualmente, de ellos surge todo este trabajo y actualmente más de 650 diferentes movimientos de plantación de iglesias se están promoviendo. Me llamó la atención esto, así que tomé la información de ellos y la voy a plasmar aquí, a mostrársela como ellos la plasmaron en un encuentro. Desde su introducción formal en el año 2002, este movimiento ha reclamado más de 1.7 millones de bautismos y más de 150.000 nuevas iglesias establecidas alrededor del mundo. Veamos estos datos que son inspiradores y desafiantes para nosotros. Año 1, primer año, ellos comenzaron 2001, hasta el año 2002, donde ya se puede llamar oficialmente como un movimiento de plantación, ellos habían realizado 53.430 bautismos y tenían un total de 3.535 iglesias en casas. En el año 2, en el 2003, ellos tenían 104.542 bautismos celebrados y aquí tenían 9.300 nuevas iglesias. Año 3, vieron 90.000 bautismos,
9.000 iglesias plantadas. Año 4, vieron 121.000 bautismos, 12.548 iglesias plantadas, iglesias en casa. Año 5, 153.000 bautismos, 15.000 iglesias plantadas, más de 15.000. Año 6, 204.000 bautismos, 18.000 iglesias. Año 7, casi 211.000 bautismos, casi 20.000 iglesias en casas. Año 8, 313.000 bautismos celebrados, establecidas 28.000 iglesias en casas. Año 9, 279.000 bautismos, 24.000 iglesias en casas establecidas. Año 10, esto lo hicieron ellos hasta los primeros 9 meses del año 10. 206.000 bautismos ese año, 18.000 iglesias. En total, periodo 2001, donde ellos comenzaron a orar, a fomentar, a trabajar, a implementar las plataformas que nosotros les hemos enseñado a ustedes en esta lección. Al finalizar del 2010, ellos estaban contando 158.368 iglesias y ahí perdieron el rastreo. O sea que de ahí va produciéndose no en multiplicación de iglesias ni nuevos bautismos, sino que lo están contando en cuántos movimientos de iglesias a nivel mundial ha generado esta ola de crecimiento. Esta es una ola del Espíritu, mi hermano. Celebraron 1.738.143 bautismos. ¿Cómo ocurrió esto? Eso que nació en el 2001. Después de 2 meses, solamente habían establecido 20 grupos pequeños, que es lo que llamaríamos iglesia en casa. Después de 6 meses, tenían 327 iglesias en hogares y ya habían bautizado 4.000 personas en 6 meses. Nosotros en 6 meses no bautizamos ni 4, hermano, con los protocolos de seguridad que tenemos para bautismo. Después de 1 año, habían establecido 908 iglesias. Al finalizar el año 2001, umbrales del año 2002, habían contabilizado 908 iglesias en hogares, 12.000 bautizados. El año siguiente, que fue el 2002, 3.535 iglesias, 53.000 bautizados. Los primeros 6 meses de ese año, del 2002, habían establecido 9.320 nuevas iglesias y 104.542 bautizados. Solamente para el año 3 habían establecido 15.000 iglesias y más de 160.000